lo que sería la afectación de la hormona del crecimiento, ¿sí? Y ya mañana vamos a ver lo que es tiroides, ¿verdad? Y así hasta poder terminar todo lo que es esta parte, ¿verdad? Y las patologías que acompañan a estas alteraciones, la traducción patológica de estas alteraciones. Nosotros ya vimos la semana pasada cómo funcionaba esto de forma normal, ¿sí? Cómo se regulaba la secreción hormonal y cómo esto, gracias a los mecanismos de retroalimentación, tanto negativa como positiva, se mantenía dentro de los rangos normales, ¿verdad? Entonces hoy lo que vamos a ver es qué sucede cuando esto no se controla de forma adecuada. Y obviamente sus traducciones patológicas, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de alteraciones del sistema endocrino es que las alteraciones van a ser agrupadas en una de estas tres categorías, ¿sí? Puedo tener yo una hipofunción, puedo tener una hiperfunción o una función normal pero con una resistencia a la actividad hormonal. Lo que vamos a ver la mayor parte de las veces va a caer entre hipofunción e hiperfunción. La hipofunción, como su nombre me dice, tengo una funcionalidad de la glándula disminuida, ¿sí? Al tener yo una funcionalidad de la glándula disminuida, eso se traduce en menor secreción de hormonas, ¿verdad? Al tener una menor secreción de hormonas, también voy a tener una menor o un menor efecto de esta hormona en su célula diana, ¿verdad? Esa sería la secuencia que debe de seguir una hipofunción. Varias patologías pueden cursar con hipofunción. Las causas que vamos a ver justamente hoy más frecuentes son los tumores, ¿sí? Los adenomas o carcinomas que se forman en base de la hipófisis, ¿sí? Y que van empujando a esa glándula, llevando a una, ¿cómo se dice? A una isquemia, ¿sí? De la glándula, disminuyendo la perfusión de la glándula, llevando a la glándula a una especie de atrofia, ¿sí? Y entonces, secundariamente, eso se va a traducir en una menor funcionalidad, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Podemos tener, por ejemplo, infecciones que puedan causar una disminución de la perfusión de la glándula. Hay una situación también que se da en las embarazadas después de un parto difícil que se llama síndrome de Sheehan, que causa una hipoperfusión de la glándula, sobre todo de la glándula hipófisis, que vamos a ver enseguidita, ¿sí? Entonces también vamos a tener otras patologías. Podemos tener en algunas situaciones una glándula normal, ¿sí? Pero una producción de hormonas ineficiente, que también puede pasar, ya sea por un déficit enzimático o por la destrucción de las hormonas por algún anticuerpo, ¿sí? En patologías que son mediadas por anticuerpos. O sea, hay muchísimas causas que pueden condicionar una hipofunción de la glándula. Por el contrario, la otra cara es la hiperfunción, ¿sí? La hiperfunción, su nombre ya me dice, tengo una glándula que tiene una actividad o una funcionalidad aumentada, ¿sí? Al tener yo una funcionalidad aumentada, voy a tener una mayor producción de hormonas y una mayor actividad hormonal, ¿sí? O sea, vamos a tener todo aumentado en la hiperfunción. Vamos a ver también que una de las causas frecuentes de hiperfunción son algunos adenomas que son productores de hormonas, ¿sí? Adenomas funcionantes que simulan ser la glándula endocrina y producen hormonas a la par. Entonces lleva a un aumento de la producción hormonal o directamente a una hiperplasia glandular secundario a estímulos. Por último, la última categoría va a ser la resistencia hormonal. En la resistencia hormonal yo tengo una glándula normal funcionante, ¿sí? Se produce la cantidad adecuada de hormona, pero mi problema está en el receptor, ¿sí? En el receptor, en el órgano diana que debe de recibir a esa hormona. Puedo tener una ausencia de receptor,
puedo tener una unión hormona-receptor débil que no va a generar el efecto biológico en la célula diana, ¿sí? Y eso va a condicionar a, obviamente, una menor actividad de esa hormona, ¿sí? Que va a ser traducida también en algunos trastornos, ¿sí? Entonces, todas las alteraciones que vamos a ir viendo en las últimas clases que nos quedan van a ser catalogadas en una de estas tres. Puede ser una hipofunción, una hiperfunción o directamente una resistencia a la hormona, ¿sí? Essa resistência pode ser uma simplesmente hormônica? Por ejemplo, tipo 1, tipo 2 es resistencia insulínica. Sí, esas son las formas de presentación más frecuentes. También van a ver en su libro que clasifica las principales alteraciones de las glándulas endocrinas en primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de dónde se encuentre el problema, ¿sí? Si el problema se encuentra en la glándula productora de la hormona, el problema es primario, ¿sí? Si se encuentra, por ejemplo, el problema en una glándula, o sea, tengo una glándula normal, pero no tengo de repente, tengo un problema en la hipófisis y no estoy recibiendo de repente un estímulo adecuado, entonces entra en el grupo de las secundarias, ¿sí? Y las terciarias es cuando ya tengo probablemente un problema más arriba, que ya va a ser en este caso en mi hipotálamo. Entonces yo tengo una glándula normal, una hipófisis normal, una glándula diana normal, pero no estoy recibiendo los estímulos adecuados de mi hipotálamo, por lo tanto nadie trabaja, ¿sí? Entonces van a entrar también en algunas de estas categorías las alteraciones que vamos a ir viendo. Bueno, entonces hoy vamos a ver, vamos a empezar, ¿verdad?, con las alteraciones de la glándula hipófisis. Vamos a hablar de lo que sería específicamente del eje somatotropo, ¿sí? Cada clase vamos a ir hablando de un eje para no cargar toda una clase. Hoy vemos el eje somatotropo y mañana vemos el eje tirotropo, ¿sí? Que son probablemente los problemas más frecuentes que van a ir encontrando en la parte endocrinológica. Nosotros ya más o menos vimos la vez pasada lo que era la glándula hipófisis, ¿sí? En modo de generalidades, recordando que se encuentra ella en la base del cerebro, ocupando un hueco, una depresión del esfenoides que se llama silla turca, ¿verdad? Dijimos también que estaba directamente conectado con nuestro hipotálamo a través de este tallo en forma de embudo que es nuestro infundíbulo. Entonces ellos dos, hipotálamo e hipófisis, van a dirigir la orquesta endocrinológica, ¿sí? Ellos son los encargados ya sea de estimular o de inhibir a las otras glándulas endócrinas. También dividimos la otra vez a nuestra hipófisis en un lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, y en un lóbulo posterior, que es nuestra neurohipófisis. Cada una con características estructurales y funcionales. La anterior similar a una glándula y la posterior similar a un tejido nervioso. En lo que sería nuestra adenohipófisis, ¿verdad?, como habíamos visto la vez pasada, ella recibe estímulo de nuestro hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo puede producir hormonas estimuladoras, pero también puede producir hormonas inhibidoras, ¿sí? Entonces, dependiendo del estímulo que mande nuestro hipotálamo, él va a regular la actividad de nuestra adenohipófisis, ¿verdad? Y la adenohipófisis nosotros ya vimos que produce varias hormonas que son muy importantes para el crecimiento y para nuestro metabolismo, ¿sí? Ya lo que sería la neurohipófisis, dijimos que era algo más de almacenamiento, que la hormona era una neurohormona y era producida en el hipotálamo, ¿sí? En los núcleos supraópticos y paraventriculares, y venían acá a almacenarse para posteriormente ser liberadas ante el estímulo adecuado, ¿sí? De las hormonas almacenadas en nuestra neurohipófisis tenemos a la oxitocina y a la hormona antidiurética también llamada vasopresina. Cada una de estas hormonas
que vamos a ir viendo van a actuar en una parte de nuestro cuerpo. 4 de ellas van a actuar otra vez en otras glándulas, ¿sí? Y algunas van a ejercer su efecto directo, como el caso de la prolactina. Ella no necesita intermedio, va directamente a la glándula diana, va directamente a producir la leche en la glándula mamaria. Pero, por ejemplo, la tirotropina, ella tiene que bajar otra vez a estimularla a la tiroides para que la tiroides finalmente produzca la hormona que estamos queriendo, ¿sí? Entonces vamos a tener también un sistema organizado para la liberación de las hormonas que vamos a ir viendo. Para recordar un poquitito, la composición histológica de nuestra hipófisis es claramente distinta, lo que sería la estructura de nuestra adenohipófisis, comparativamente hablando, ¿verdad?, con la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene luego esa estructura que te recuerda al sistema nervioso. ¿Se acuerdan del sistema nervioso en histología? ¿Verdad? Es exactamente así. Está formada ella por células que son de sostén, que son los pituicitos en este nivel. Tenemos fibras amielínicas también. Y tenemos los gránulos que guardan, que almacenan a las hormonas. Ahora no recuerdo su nombre, pero tenían un nombre propio también y estaban ubicadas en esta parte. Ya la adenohipófisis tiene luego la estructura glandular, estaba formada por células que adoptan la disposición de cordones, ¿sí? Y entre esas células tenemos tejido conjuntivo que va a darle sostén y nutrición a las células de esta región. Al aumentar un chiquitito la composición de nuestra adenohipófisis, vamos a ver que tenemos células que se pueden clasificar dependiendo del tipo de tinción que agarren. ¿Se acuerdan que acá teníamos una clasificación dependiendo de si agarraban color o no agarraban color, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de células, tenemos las cromófilas y tenemos las cromófobas, ¿sí? Las cromófilas con afinidad al color o a la tinción en este caso, y las cromófobas que no tenían esa afinidad por el color, ¿sí? Dentro de las cromófilas, otra vez, dependiendo del color o de la tinción a la que tenían mayor avidez, lo dividíamos de nuevo en acidófilas y en basófilas. ¿Se acuerdan cuáles eran las células acidófilas? Somatotropas y lactotropas, ¿sí? Las acidófilas van a ser dos, las somatotropas y las lactotropas. Ya lo que sería las basófilas las vamos a tener tres, ¿sí? Las tirotropas, la adrenocorticotropa y las gonadotropas. ¿Está bien? Cada una, recordando otra vez que cuando la palabra termina en tropa, hace alusión a célula, ¿sí? Y si, por ejemplo, dice, en vez de tirotropa, dice tirotropina, hace alusión ya a la hormona, ¿sí? Eso para que puedan diferenciar, porque el libro creo que lo tiene como somatotropas, lactotropas, tirotropas y demás, ¿sí? Dentro de las cromófobas son más bien como unas células de reserva que según la necesidad van a ir diferenciándose en los distintos tipos celulares. Bueno, ahí les separa, ¿verdad?, lo que serían las células cromófilas de las células cromófobas que no agarran color. Tenemos a las acidófilas y tenemos a las basófilas. Todo esto separado por estroma, ¿verdad?, tejido conjuntivo, que va a tener los vasos sanguíneos que se van a encargar finalmente de nutrir a estas estructuras. Bueno, y básicamente lo que dijimos, ¿verdad? Lo dividimos en dos, cromófilas, cromófobas. Las cromófilas otra vez en acidófilas y basófilas. Dentro de las acidófilas tenemos a las somatotropas y a las lactotropas. Dentro de las basófilas tenemos a las tirotropas, a las corticotropas y a las gonadotropas. La somatotropa produce somatotropina o también llamada hormona del crecimiento. La lactotropa produce lactotropina o también llamada prolactina.
La tirotropa va a producir tirotropina, también llamada hormona estimulante de la glándula tiroides. Las corticotropas van a producir corticotropinas, también llamadas ACTH o adrenocorticotropina. Y las gonadotropas finalmente van a producir gonadotropinas. Y ahí las tenemos de dos tipos otra vez, la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Sí? ¿Se recuerdan todo esto? ¿Refrescó más o menos la memoria? Bueno, después van a ir a repasar un poquito mejor, ¿sí? Bueno, entonces eso más o menos para lo que debemos de recordar de hipófisis, ¿sí? Esta partecita lo vamos a volver a ver nosotros, que son los estudios que se piden para estudiar el eje hipotálamo hipoficiario. No les voy a cargar todavía con eso, ¿sí? Sepan que para valorar la función hipotálamo hipoficiario, el estado basal de las hormonas, se suele pedir estos dosajes. El cortisol sérico, la prolactina, TSH, testosterona, estrógeno y las otras gonadostropinas, la hormona de crecimiento, la osmolaridad urinaria y el plasma. Dependiendo de la sintomatología que refiere el paciente, se prioriza, ¿sí? Si yo sospecho de algo tiroideo, obviamente le voy a pedir directamente el eje tiroideo, ¿sí? El eje tirotropo, dependiendo muchísimo de mi sospecha clínica, yo voy a ir dosando uno de estos. De preferencia se suele dosar en horario de la mañana. Generalmente van a ver que los laboratorios les va a pedir para tomar la muestra cerca de las 8 de la mañana, ¿verdad? Eso es debido a las variaciones hormonales que uno sufre con el ritmo circadiano, ¿sí? Entonces generalmente la mejor o el horario sugerido para el dosaje hormonal suele ser a las 8 de la mañana. Obviamente también dependiendo de la sintomatología de mi paciente, yo le puedo pedir neuroimagen, ¿sí? Puedo pedir tomografía, no me ayuda tanto cuando quiero ver glándulas endocrinas. Generalmente es la resonancia, el método imagenológico más solicitado, ¿sí? Entonces para ver la estructura glandular, de paso ya se analiza el componente de los vasos sanguíneos y si hay algo que de repente esté comprimiendo, una tumoración, algo más que esté estimulando o comprimiendo a esa glándula, ¿sí? Eso vamos a ir viendo en cada apartado. Bueno, nosotros vamos a ver entonces hoy algunos tumores hipoficiarios. Los tumores hipoficiarios se pueden clasificar teniendo en cuenta dos criterios. Primero, teniendo en cuenta dónde se producen, ¿sí? Y segundo, teniendo en cuenta la producción o no de hormonas, ¿sí? Dependiendo de dónde se producen, los tumores hipoficiarios pueden ser primarios cuando son generados o nacen en la propia hipófisis, ¿sí? O ser secundarios cuando vienen de otro tumor primario, o sea, cuando hay una metástasis, ¿sí? Teniendo en cuenta la funcionalidad, los tumores hipoficiarios pueden ser funcionales, es decir, producen hormonas, o pueden ser no funcionales, no producen hormonas, solamente están ahí, ¿sí? Entonces, dos criterios para poder clasificar a los tumores hipoficiarios. Primero, localización, dónde se produce, ¿sí? Y segundo, funcionalidad, produce o no produce hormonas. Generalmente, los tumores hipoficiarios son muy pequeños, ¿sí? La mayoría de las veces son pequeñitos, no afectan tanto la estructura glandular y siempre o casi siempre son hallazgos casuales, ¿sí? O sea, se le hace al paciente un estudio por otra cosa y resulta en un tumor hipoficiario. Vamos a ver enseguida que lo más frecuente de ver van a ser los tumores hipoficiarios menor de 10 milímetros,
¿sí? Que son bien pequeñitos, que casi no está causando ningún malestar, ningún síntoma en ese paciente. Pero también puedo tener, eso no quiere decir que no voy a tener el otro polo, ¿sí? Puedo tener tumores hipoficiarios grandes, mayor a 10 milímetros, que comprimen estructuras vecinas, ¿sí? Y que de repente tienen una manifestación clínica un poquito más florida que los microadenomas, que los microtumores, ¿sí? O sea, el tamaño entonces es variable, puede ser o muy pequeño, menor a 10 milímetros, o puede ser mayor a 10 milímetros y causar síntomas compresivos. Generalmente son benignos, eso es lo bueno, ¿sí? La mayor parte de las veces son adenomas. Los carcinomas son muy infrecuentes, pero también pueden pasar. En esta tablita vemos la frecuencia de los adenomas en el lóbulo anterior de la hipófisis. La mayoría o los más frecuentes es que sean tumores productores de prolactina, ¿sí? Que afecten a las lactotropas, ¿sí? Entonces, en un 26% los adenomas funcionantes van a ser productores de prolactina. En un 14% productores de hormona del crecimiento, en un 15% productores de ACTH, en un 8% productores de gonadotropinas y en un pequeño 1% productores de tirotropinas, ¿sí? Entonces, el tipo de adenoma funcionante más frecuente es el que afecta a las lactotropas, ¿sí? O sea, productores de prolactina. Eso es lo más frecuente que vamos a encontrar. Justamente lo que les estaba diciendo, ¿sí? La mayoría de los tumores hipoficiarios son microadenomas, tienen menos de 10 milímetros, ¿sí? Fíjense que está ahí, no está comprimiendo absolutamente nada, está ocupando la región celular en conjunto con la glándula, ¿sí? Puede no dar manifestaciones y ser un hallazgo casual, un incidentaloma se le llama a los hallazgos casuales, o dar de repente alguna que otra alteración endocrina, pero no va a dar síntomas compresivos porque es pequeño, ¿sí? Después tenemos los tumores o los adenomas que son llamados macroadenomas porque miden más de 10 milímetros. Ahí podemos tener, por ejemplo, los que se extienden en región lateral, ¿sí? Que comprimen a los vasos, comprimen a las estructuras en sentido lateral, pero no van hacia arriba, ¿sí? Van solo en sentido lateral, comprimiendo vasos sanguíneos, generalmente. Podemos tener el macroadenoma que sí va hacia arriba, o sea, tiene una extensión, se le dice supracelular, ¿sí? Pero no en sentido lateral, solamente hacia arriba crece. Generalmente cuando crece hacia arriba suele de repente comprimir el quiasma óptico, ¿sí? Y cursar con alteraciones visuales. Y luego tenemos los macroadenomas que sí crecen hacia todos los lados. Pueden extenderse en sentido lateral, pueden extenderse hacia arriba en región supracelular, pueden a veces infiltrar el hueso esfenoides, ¿sí? Y extenderse también un poquito para abajo. Generalmente este tipo de macroadenomas va abarcando distintas estructuras anatómicas y suele ser obviamente de peor pronóstico al causar o abarcar mayor cantidad de zonas, ¿sí? Comprimir vasos, comprimir quiasma óptico, erosionar el hueso esfenoides, ¿sí? Entonces suele ser un poquito más complicado su manejo, ¿sí? Generalmente vamos a ver que los macroadenomas, ¿sí? Suelen causar cefalea, ¿sí? Generalmente por la compresión de vasos, ¿sí? Suele ser una cefalea muy parecida a la que habíamos descrito cuando hablamos de hipertensión endocraniana, cefalea persistente, ¿sí? Por compresión, la cefalea por compresión. Y si tengo una extensión para arriba o supracelular, esa cefalea se va a acompañar con trastornos de la visión, ¿sí? Por compresión del quiasma óptico.
Personalmente no tengo conocimiento, ¿verdad? Si hay un porcentaje así de casos, según lo que leí no es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tumores diagnosticados son micro y se le deja nomás ahí, ¿sí? No causa molestia, no causa repercusión, entonces se le deja quietito. A veces, ¿sí? En el mejor de los casos no tiene una sobreestimulación, entonces persiste. Sí, para eso vamos a ver enseguida, se le hace controles seriados al paciente, resonancia cada 6, cada 1 año, para ver el tamaño del tumor. Si es un macroadenoma, hay una indicación quirúrgica, pero no sé qué porcentaje sería esta indicación quirúrgica, porque es una zona poco accesible. Es una zona muy poco accesible. Sí, también, ¿verdad? Y vas a tener que suplementar prácticamente todo, así que el porcentaje no tengo conocimiento. Bueno, ¿cómo se presentan estos tumores hipofisiarios? ¿Sí? Como les dije al principio, podemos tener tumores que no son funcionantes, ¿sí? Y podemos tener tumores que son funcionantes. Los no funcionantes no producen hormonas y si son pequeños pasan desapercibidos. Toda la vida pudiste vivir con tu microadenoma, se te hizo un estudio por otra cosa y se detectó el microadenoma, ¿sí? O incluso hay un porcentaje interesante que fue descrito en autopsias de las personas, ¿sí? O sea, son la mayor parte de las veces pequeños no funcionantes. Si de repente causa... o sea, estos microadenomas son funcionales, van a causar las manifestaciones, ¿verdad?, del aumento de la hormona. ¿Cuál era la hormona o cuál era la célula más afectada, dijimos? Lactotropas. Entonces va a derivar en un aumento de prolactina en la persona, ¿sí? Con los síntomas que posteriormente pueden acompañar a esto, una hiperprolactinemia, ¿sí? Por un adenoma lactotropo, un adenoma productor de prolactina. Podemos tener macroadenomas que sus primeras manifestaciones van a ser compresivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están empujando a los vasos sanguíneos, están empujando al quiasma óptico. Entonces el paciente, más que venir por manifestaciones endocrinológicas, va a venir por dolor de cabeza. Va a venir por dolor de cabeza, va a venir porque no ve bien, tiene una disminución de la agudeza visual o porque el dolor de cabeza no pasa con nada, ¿sí? Va a venir por síntomas compresivos. Podemos tener las alteraciones endocrinológicas y siempre va a depender, como les dije, de cuál sea la célula involucrada. La más frecuente, la lactotropa, pero también se puede afectar las otras hormonas con las manifestaciones clínicas que involucran el aumento de esas hormonas. Hay que tener en cuenta que hay veces que los tumores hipofisiarios son muy grandes, que comprimen a la vasculatura de la hipófisis y le llevan a una, en vez de tener una hiperfunción, le llevan a una hipofunción por compresión de vasos que genera isquemia en la glándula, ¿sí? Y le lleva a una especie de atrofia a nuestra glándula hipófisis. Entonces puedo tener también la otra cara de la moneda, que es la hipofunción, sobre todo en los adenomas que son de un tamaño un poquito mayor, los macroadenomas, ¿sí? Y a veces podemos tener combinado, podemos tener periodos de hiperfunción con periodos de hipofunción, ¿sí? O sea, podemos tener también, más raras veces, pero podemos tener también los cuadros combinados de hipofunción de los distintos ejes, dependiendo de cuál sea el eje afectado. Estoy hablando muy rápido. Bueno. Hipopituitarismo. Como su nombre me dice, acá tengo una hipofunción de la glándula pituitaria o la glándula hipófisis. O sea, tengo una glándula hipófisis que produce menor cantidad de hormonas. Entonces, el resultado va a ser la disminución de las hormonas hipofisiarias. Generalmente, y vamos a ver, van a encontrar, ya sea ahora o cuando vean clínica médica,
que el hipopituitarismo está muy asociado con un aumento de la morbilidad y de la mortalidad en los pacientes endocrinológicos. Puede ser congénita o lo que más nosotros vamos a ver que van a ser las causas adquiridas, ¿sí? Las secundarias. ¿Cuál les parece que va a ser la causa adquirida más frecuente del hipopituitarismo? Adquirida. Recién vimos. No en un porcentaje alto. El porcentaje más alto de las causas adquiridas son los tumores. 61% de los casos son producidas por adenomas hipoficiarios. En este caso, generalmente son macroadenomas, ¿sí? Que causan, como les dije, compresión de la glándula en sí con su posterior isquemia y su posterior hipofunción. 61% de los casos de hipopituitarismo adquirido, entonces es por adenomas. Una causa que no entra, al menos yo no he visto en el ranking de nuestro libro y que es frecuente acá en nuestro medio, es el consumo excesivo de corticoides, ¿sí? El consumo excesivo de corticoides, yo no sé en Brasil, pero acá se ve muchísimo. Gente que por toda su vida se pasó tomando corticoides para cualquier cosa, ¿verdad? Llega un momento de la vida, hace una supresión de la glándula hipófisis en su eje corticotropo, ¿verdad? ¿Por qué? Por un mecanismo básico de retroalimentación. Si yo estoy tomando mucho corticoides, mi cuerpo interpreta como que yo no necesito producir corticoides, ¿verdad? Entonces hay una supresión de la glándula hipófisis en el eje corticotropo. Al menos acá es una causa frecuente de supresión de la pituitaria, de supresión de la glándula hipófisis, generando, ¿verdad?, lo que sería el Cushing, por ejemplo, que van a ir viendo ustedes también, o vamos a ir viendo en realidad en la clase de suprarrenal. Dime. Adenomas, ¿sí? Adenomas hipoficiarios, ¿sí? Ese es en un 61% son adenomas hipoficiarios, ya sea adenomas primarios formados en tu propia hipófisis, o sea, ahí mismo, o metástasis, ¿sí? Bueno, entonces eso en cuanto a los porcentajes, ¿verdad?, que vamos a tener de las causas adquiridas. Generalmente el hipopituitarismo no da muchas manifestaciones clínicas iniciales, ¿sí? Yo necesito prácticamente un comprometimiento o una afectación de un 75% de la glándula anterior, del lóbulo anterior, para que puedan aparecer las manifestaciones clínicas. Vamos a ver que al principio, antes de que haya este comprometimiento del 75%, suele haber síntomas muy generales, ¿sí? Suele haber así cefalea inespecífica, de repente astenia, debilidad, todo es muy inespecífico hasta que yo tengo un comprometimiento, una afectación interesante de mi glándula y ahí recién comienzan las manifestaciones endocrinológicas como tal, o sea, ya por el déficit de alguno de los ejes de la glándula hipófisis. Nosotros, al menos yo estuve buscando datos aquí a nivel de Paraguay, no encontré absolutamente nada. No hay casi nada de datos de lo que sería el hipopituitarismo en esta zona. No es muy frecuente tampoco a nivel de los Estados Unidos. La mayoría de nuestros libros dan reportes de Estados Unidos y hablan de un porcentaje bastante bajo también de diagnóstico para nuestro hipopituitarismo. Pero se cree que este porcentaje bajo es porque suelen ser infradiagnosticados, ¿sí? O sea, no se llega a un diagnóstico de hipopituitarismo como tal. En esta tablita, que también lo tienen ustedes en su libro de PORT, ¿verdad?, tenemos justamente las causas del hipopituitarismo. Acá entra todo, entra lo que serían las causas congénitas y las adquiridas, ¿sí? Recordando que 60% de los casos son debido a adenomas hipoficiarios, ¿sí? Este es un estudio que les puse por si después quieran mirar
es un estudio que habla más bien al principio yo les dije que van a encontrar en todos los libros que el hipopituitarismo está muy asociado con un aumento de la morbilidad y de la mortalidad. Se está realizando varios estudios tratando de enganchar eso, de por qué aumenta tanto la morbilidad y la mortalidad. Este estudio que está aquí determinó algunos factores que están asociados con el aumento de la mortalidad. Por ejemplo, a menor edad en el diagnóstico, ellos le asocian con un pronóstico un poquito peor, ¿sí? También van a ver que en este estudio hablan, dependiendo de cuál sea el eje afectado, también va a aumentar la mortalidad. Por ejemplo, el eje tirotropo y el eje corticotropo están muy asociados a un aumento de la morbilidad y de la mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Entonces, un estudio interesante si de repente les gustaría saber un poquito más del por qué hay tanta mortalidad y morbilidad en estos pacientes, para poder ir de repente mirando también, ¿sí? Entonces va a depender del eje afectado generalmente este aumento de morbimortalidad. Bueno, esto es básicamente lo que vimos la otra vez, ¿verdad? De cómo se autorregulaba la producción hormonal. Vamos a tener un estímulo X que va a actuar a nivel del hipotálamo, que va a estimular o sea, va a actuar a nivel del hipotálamo para que él produzca hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras dependiendo del estímulo, ¿sí? Posteriormente, estas hormonas liberadoras o inhibidoras actuaban a nivel de la glándula hipófisis. Dependiendo nuevamente de cuál sea el estímulo, lo pueden estimular produciendo o actuando a nivel de las células para producir más hormonas, o lo pueden inhibir disminuyendo la producción hormonal. Esto nosotros vimos la clase pasada. Ya dependiendo otra vez del estímulo, la hipófisis va a producir las hormonas que ya vimos y va a actuar sobre las distintas glándulas endocrinas. Si el estímulo es liberador, va a dar lugar al aumento de la producción de hormonas, ¿sí? Porque son varias. Si el estímulo es inhibidor, va a condicionar una disminución de la producción de hormonas. Esto vimos nosotros la otra vez en condiciones normales. Dependiendo de la cantidad de hormona que yo tenga en sangre, voy a tener un mecanismo de retroalimentación que va a estimular mayor producción de hormonas o disminuir esta producción dependiendo de la cantidad de hormonas que yo tenga en sangre, ¿verdad? Eso era nuestro mecanismo de regulación normal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un problema en el hipotálamo o en todo caso, si yo tengo un problema en la hipófisis? Vamos a suponer que mi problema primario, o sea, yo tengo un problema a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Llega el estímulo que va a actuar sobre mi hipotálamo, pero mi hipotálamo tiene una dificultad, tiene alguna patología que por más de que reciba el estímulo, él no va a poder producir de forma adecuada ni hormonas liberadoras ni hormonas inhibidoras. Por lo tanto, toda la secuencia que viene después también va a estar alterada, ¿verdad? Va a derivar vamos a suponer, en una menor producción hormonal. Entonces, yo tengo menor producción de hormonas en la sangre. Mi retroalimentación va a tratar de que yo produzca más, ¿verdad? Esto va a ser detectado nuevamente por mi hipotálamo. Pero ¿qué pasa? Mi hipotálamo no puede responder produciendo más hormonas porque yo tengo un problema acá en mi hipotálamo, ¿sí? Entonces va a condicionar a que no funcione mi mecanismo de retroalimentación, en este caso positiva, y no se va a producir más hormonas, ¿sí? Y va a llevar a un estado de baja cantidad de hormona en general. La otra situación es cuando mi problema está en la hipófisis, ¿verdad? Se produce el estímulo adecuado,
mi hipotálamo trabaja bien, produce hormonas liberadoras, vienen las hormonas liberadoras a tratar de estimular a mi hipófisis, pero mi hipófisis está con un problema, tiene una tumoración, lo que fuese, ¿verdad? Entonces ella no puede responder a este estímulo, ya sea por una isquemia, ya sea por la causa que fuere. Entonces no se va a producir hormonas de la línea de la hipófisis. Por lo tanto, no se va a estimular las otras glándulas endocrinas y en la sangre voy a tener un descenso de hormonas. Nuevamente, ese descenso hormonal va a ser interpretado y va a tratar nuestro mecanismo de feedback de aumentar la producción de hormonas, ¿sí? Mi hipotálamo va a recibir esa señal, va a producir más hormonas liberadoras, pero el problema no es mi hipotálamo, el problema es mi hipófisis, que no está recibiendo el estímulo adecuado, ¿sí? Entonces, por más de que mi hipotálamo produzca la cantidad industrial que quiera de hormonas estimuladoras, mi hipófisis no va a reaccionar. Al menos no lo hará de forma adecuada, ¿está bien? Y eso va a ser muy importante que ustedes entiendan esto para después entender los resultados laboratoriales que vamos a tener en estos pacientes, ¿sí? Vamos a ver posteriormente eso. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí o no? Bueno. Como les dije, las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo al principio es nada, ¿sí? Necesita de un comprometimiento, de un compromiso de un 75% de la glándula para que comience a causar una pérdida de hormonas como tal, o al menos que eso se sienta en el cuerpo, ¿sí? Tiene una secuencia descrita en nuestro libro en el cual se da esta afectación de la hormona. La primera en disminuir suele ser la hormona del crecimiento, ¿sí? La GH. Luego comienzan a disminuir las gonadotropinas, la LH y la FSH. Luego disminuyen la TSH y finalmente la ACTH, ¿sí? O sea, suele ser el orden que siguen esta disminución hormonal. Ya posteriormente, ¿verdad? La disminución o llegar estas hormonas a unos niveles demasiado bajos van a ser traducidos en la sintomatología específica. Por ejemplo, si tengo poco TSH, voy a tener una poca estimulación en la glándula tiroides y puedo tener un hipotiroidismo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo eso en cada línea glandular. Al principio, como les dije, las manifestaciones suelen ser bien inespecíficas, ¿sí? No hay nada que nos indique en un primer momento que el problema está en las glándulas endocrinas, ¿sí? Ya cuando comienzan a aparecer las manifestaciones endocrinológicas, ahí recién se direcciona el tratamiento, ¿sí? Acá no puse, pero como les había dicho al principio, hay una causa que se ve mucho, se ve sobre todo en ginecología, que es el síndrome de Sheehan. Generalmente es así, suele ser el cuadro clínico de una mujer que dio a luz, ¿sí? Un parto difícil, con mucho sangrado, ¿sí? Que después va a la casa y no tiene leche, no hay producción de leche. Posteriormente no aparece otra vez la menstruación, que debería de normalizarse posterior al parto, y ahí suelen volver a consultar porque no tienen leche o porque no les viene la menstruación, y ahí se suele investigar. ¿Qué es lo que es el síndrome de Sheehan? Es básicamente una hipoperfusión de las glándulas, ¿sí? De la glándula endocrina, en este caso de la hipófisis, por ese sangrado. Se perdió mucha sangre, ¿sí? Y eso condiciona a una bajada general de sangre, ¿sí? Genera una isquemia a nivel de la glándula hipófisis y suele dar esas manifestaciones en la mujer. Primero, falta de la leche, luego ya no retoma el ciclo menstrual. A veces incluso pueden tener alteraciones también de la glándula tiroides en casos más avanzados, o del eje corticotropo también, ¿sí? Pero la mayoría de las veces consultan porque no tienen leche,
no tienen leche, no le pueden dar de mamar a la criatura y ahí se suele dosar, ¿verdad? Justamente la prolactina, se suele dosar los niveles hormonales y se comienza a buscar la causa. Y una de las causas más frecuentes suele ser este síndrome de Shija, que ven mucho ellos en la parte de gineco, ¿verdad? Generalmente ellos le hacen suplementaciones hormonales dependiendo, ¿verdad?, de lo que encuentran, pero así una reversibilidad total no, generalmente ya quedan dependientes de hormonas, claro, generalmente ya quedan con dependencia, ya se tiene que suplir prácticamente toda la vida. Sí. Bueno, alteraciones del crecimiento y alteraciones que afectan a la hormona del crecimiento. Nosotros sabemos que en lo que sería el crecimiento como tal, no es solo la hormona del crecimiento la que participa, ¿sí? Sí tiene un papel protagónico, pero por ejemplo la insulina, ¿sí? La insulina también participa en el proceso del crecimiento. Vamos a ver, por ejemplo, que las hormonas tiroideas también participan de cierta forma en el crecimiento normal de nuestro cuerpo, en el desarrollo de las estructuras, y los andrógenos también, sobre todo en el sexo masculino, ¿verdad?, también tienen una participación activa en el proceso del crecimiento, no solo la hormona del crecimiento como tal. De tal manera que si nosotros tenemos, no nosotros porque nosotros casi no vemos niños, ¿verdad?, pero los pediatras cuando tienen retrasos en el crecimiento suelen estudiar todas estas sustancias. Dosan la insulina, dosan la hormona del crecimiento, los andrógenos si son niños, ¿sí?, y las hormonas tiroideas también. Entonces, solo para tener en cuenta eso, ¿verdad?, que podemos tener alteraciones en el crecimiento, no solo por alteraciones propias de la hormona del crecimiento, sino también por otros factores. Bueno, nosotros sí vamos a enfocarnos en la hormona del crecimiento el día de hoy. Nosotros ya vimos que también nuestra hormona del crecimiento recibe el nombre de somatotropina. Ya dijimos que es producida por la hipófisis en el lóbulo anterior por la célula somatotropa. Antes se pensaba que solamente era producida en los niños, ¿sí?, porque eran los niños los que tenían este periodo de crecimiento activo, por decir así, pero también hoy se sabe que es secretado a un ritmo prácticamente igual en la vida adulta. O sea, sí es la secreción de la hormona de crecimiento en nosotros, en los adultos, y generalmente tiene un patrón de secreción un poquito pulsátil. Es necesaria para el crecimiento, pero no solo para el crecimiento, sino también porque regula varias funciones metabólicas. ¿Alguien se acuerda cómo funcionaba la hormona del crecimiento? ¿Se acuerdan qué hacía? ¿O no? Seca. Generalmente, como es el crecimiento, la primera función que les tiene que venir en la mente es crecimiento de los huesos largos, ¿sí? O sea, antes de que se cierren las placas epifisiarias, creo que se llamaban, ¿verdad?, se estimula el crecimiento de los huesos por estimulación de esas placas. Eso es lo primero que tiene que venir en nuestra mente, ¿sí? Y en consecuencia se condiciona el crecimiento en longitud de la persona. Pero también tenemos funciones metabólicas. Por ejemplo, generalmente nuestra hormona del crecimiento también acelera la síntesis de proteína, promueve la movilización de ácidos grasos, ¿sí?, hace una especie de lipólisis, utilizando también a esos ácidos grasos como combustible, ¿sí? Generalmente ¿cómo se dice? Al principio trata de mantener un nivel de glicemia adecuado, o sea, disminuye el uso de glucosa, ¿sí?, predominando el consumo de ácido graso, ¿sí? Es una de las funciones que también vamos a tener. Justamente acá dice, mantiene o incrementa la concentración de glucosa sérica al disminuir su empleo como combustible, priorizando el uso de ácidos grasos. Y justamente van a ver que uno de los estímulos necesarios para la producción de la hormona de crecimiento es la hipoglicemia, ¿sí?, para poder tratar de mantener estos niveles de glucosa. Suelen actuar en conjunto
a este IGF, que es un factor de crecimiento similar a la insulina. Este factor de crecimiento similar a la insulina es producida por el hígado y casi siempre trabajan en conjunto con las hormonas del crecimiento, ¿sí? Vamos a ver que hay varios tipos de IGF. La principal es la del tipo 1. La del tipo 1 es la que va a participar, por decirlo así, de forma activa en el crecimiento de los cartílagos y de los huesos. Y justamente va a ser la más dosada en los trastornos del crecimiento, ¿sí? Entonces sepan que trabajan juntos, hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina. También hay que recordar que de cierta forma la hormona del crecimiento genera un grado de resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, inhibiendo de repente la captación de glucosa para lo que sería el músculo y el tejido adiposo. Entonces, para tener en cuenta eso también, ¿sí? Y acá tenemos lo que serían las funciones de nuestra hormona de crecimiento, ¿sí? Cuando hablamos o cuando escuchan la palabra eje somatotropo, deben de pensar que esto está formado por el hipotálamo, por la hipófisis y por los tejidos periféricos, porque no es solo el hueso el que crece por estímulo de la hormona de crecimiento, crecen los tejidos en general, ¿sí? Para tener en mente que el eje somatotropo también va a estar formado por los tejidos periféricos. En este caso, en este esquema tenemos las dos acciones principales, la primera que es la promoción del crecimiento y los efectos, la segunda que son los efectos metabólicos. En la promoción del crecimiento dijimos que trabajaba en conjunto a este factor de crecimiento que es parecido o símil a la insulina. Este factor de crecimiento es producida a nivel del hígado. Entonces, la GH estimula la producción de este factor y en conjunto van a aumentar la síntesis proteica, ya sea de los huesos, de cartílagos, los distintos órganos corporales, ¿sí? Eso también quiero que lo recuerden, porque ahora que tengamos un exceso de la hormona de crecimiento, vamos a tener visceromegalias, por ejemplo, ¿sí? Y también aumentando la masa muscular. ¿Sí? O sea, actúa también a nivel de los músculos. Ya a nivel o en su efecto metabólico como tal, ¿verdad? Puede actuar aumentando la lipólisis, como les dije, ¿verdad? Llevando a un mayor consumo de ácidos grasos como combustible. ¿Para qué? Para tratar de priorizar la glucosa, de menor consumo de glucosa y tratar de mantenerlo de cierta forma en valores normales, que esto también va a ser contraproducente en un exceso de hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta los principales efectos de nuestra hormona de crecimiento. Recordar que la hormona de crecimiento recibe influencia de estas dos hormonas, ambas producidas por el hipotálamo, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la somatostatina, que es su inhibidora, ¿sí? Cuando se libera GH-RH, se produce mayor cantidad de hormona de crecimiento. Cuando se libera somatostatina, se frena un poquito la producción de la hormona de crecimiento. Y aquí les puse algunas de las causas que causan, valga la redundancia, la liberación de la hormona del crecimiento, la hipoglicemia, el ayuno, la inanición. Puede ser, por ejemplo, el ejercicio también de forma intensa. Pueden de repente, de cierta manera, tratar o aumentar los niveles de hormona del crecimiento. Bueno, las patologías asociadas a la hormona del crecimiento pueden ser o una insuficiencia, ¿sí? O un aumento de su producción, un aumento de la cantidad de hormona de crecimiento en el adulto. Cuando yo tengo una insuficiencia de la hormona de crecimiento en el adulto, es importante tener en cuenta que no va a tener una repercusión en la estatura. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos las placas cerradas, las placas epifisiarias cerradas.
Entonces, generalmente la estatura de la persona va a ser normal, pero sí va a tener de repente otras manifestaciones, ¿sí? Los síntomas suelen ser habitualmente inespecíficos. El paciente generalmente tiene, por ejemplo, astenia, fatiga, debilidad muscular, ¿sí? Muy inespecífico. Cualquiera de estas manifestaciones pueden acompañar a otras patologías. Entonces no se sospecha en un primer momento, ¿verdad?, de una insuficiencia de la hormona de crecimiento. Ya posteriormente eso puede llevar también a un deterioro, ¿verdad?, en la calidad de vida de la persona. Podemos tener cambios en la composición corporal. ¿Cómo les parece que va a ser este cambio en la composición corporal teniendo en cuenta la función de la hormona de crecimiento? Sí, vamos a tener una menor producción de músculos, recordando que ella estimulaba aumento de la masa magra, ¿verdad? Y en contrapartida, yo voy a tener un aumento de grasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo acá hago lipólisis. Y acá, como yo no tengo GH, no voy a hacer lipólisis, voy a comenzar a acumular, ¿sí? Entonces voy a tener un cambio, voy a tener una inversión de la composición corporal, ¿sí? Generalmente con un predominio de la grasa, sobre todo de la grasa visceral, ¿sí? Puede acompañarse de alteraciones metabólicas, puede tener dislipidemia, ¿sí? Puede tener una disminución en la sensibilidad de repente a la insulina, ¿sí? La mayoría de las dislipidemias se traducen en un aumento de triglicéridos, ¿sí? La mayor parte de los dosajes tenemos un aumento de triglicéridos y descenso del colesterol bueno. O sea, el descenso del colesterol bueno se traduce otra vez en un ascenso del colesterol malo, una predominancia del colesterol LDL. Se trata de investigar en los pacientes que de repente tuvieron alguna enfermedad o algún tipo de traumatismo en base, ¿verdad?, que pueda afectar a la región hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Sobre todo entre las causas de insuficiencia de la hormona del crecimiento, una de las causas más frecuentes es el tumor, pero también se puede ver en traumas cráneoencefálicos importantes. Ahora, la otra situación es cuando yo tengo un exceso de la hormona de crecimiento en el adulto, ¿sí? Cuando se produce un exceso de esta hormona del crecimiento en el adulto, se produce algo que se llama acromegalia. Ya escucharon hablar, me imagino, de la acromegalia. En el adulto, vuelvo a reiterar, nosotros ya tenemos nuestras placas epifisiarias cerradas. Entonces, si esto se manifiesta en el adulto, probablemente no va a tener mucha repercusión en la estatura de la persona, pero tengan en cuenta que la hormona de crecimiento actúa también en otros niveles. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, crecimiento de algunos huesos que son de las características de los huesos membranosos, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener de repente crecimiento de algunos tejidos blandos, puedo tener crecimiento de alguna masa muscular, ¿sí? O sea, no solamente la estatura es la que tiene que estar afectada en un exceso de GH, sobre todo si se manifiesta en adultos, la estatura no suele ser un marcador, ¿sí? La incidencia anual es de 3 a 4 casos por 1 millón de personas, ¿sí? La causa más frecuente es un adenoma. Otra vez, un adenoma, en este caso, un adenoma funcional, un adenoma que se encarga de producir hormona del crecimiento. La mayoría, no recuerdo si era un 70 o un 75% de los pacientes con acromegalia es debido a un macroadenoma, ¿sí? Un adenoma generalmente de un tamaño considerable. Generalmente, ¿verdad? Si yo tengo también un exceso de hormona de crecimiento por un macroadenoma, dijimos que esa hormona de crecimiento estimulaba el hígado para producir nuestro factor de crecimiento similar a la insulina. Ya ellos dos van a trabajar en conjunto, aumentando o estimulando el crecimiento de los tejidos periféricos que vimos recién,
¿sí? Y ahí van a venir las manifestaciones clínicas que son características del paciente con acromegalia. Al principio, en las fases iniciales de repente no es muy característico la fascia, no es muy característico el crecimiento de las estructuras. Esto generalmente se ve cuando ya tenemos un nivel de hormona de crecimiento demasiado grande, demasiado elevado, y ahí genera el crecimiento de los huesos pequeños. Generalmente crecen las manos y los pies, ¿sí? Como dijimos, ya no puede crecer la altura porque ya tenemos las placas cerradas, pero sí los huesos pequeñitos suelen crecer, entonces suelen tener manos grandes, pies grandes. Otro hueso que no puse acá, que crece es la mandíbula. Sí, la mandíbula suele ser un poquito prominente en estos pacientes. Sí, la nariz suele ser un poquito más ancha. Podemos tener, por ejemplo, la nariz bulbosa, el maxilar bastante prominente, ¿sí? De repente podemos tener dientes que son un poquito más prominentes también, y eso va a generar algunas veces defectos en la masticación, ¿sí? Defectos masticatorios. No se puede generar el movimiento de la masticación debido a esos dientes prominentes. Bulbosa, que es grande, ¿sí? Por crecimiento de los tejidos, ¿sí? Los cartílagos en general también se agrandan, y eso suele ser peligroso porque no respetan los cartílagos. O sea, puede crecer el cartílago de la laringe, puede crecer los cartílagos de las vías respiratorias, y van a ver que estos pacientes, por el crecimiento del cartílago de la laringe, de repente tienen una voz un poquito más ronca, ¿sí? Por el crecimiento de los cartílagos que forman parte de los bronquios, ellos son de repente un poquito más susceptibles a bronquitis, ¿verdad? Porque tenemos un aumento del crecimiento de los cartílagos que cierran un poquito más el bronquio. Incluso está descrito en estos pacientes apnea obstructiva. Apnea obstructiva del sueño también está descrito por el mismo mecanismo. A nivel vertebral puede generar las jorobas secundarias a la cifosis, ¿sí? O sea, están mucho más inclinados generalmente por ese sobrecrecimiento a nivel vertebral. Y como dijimos hace rato, no se respetan las vísceras, ¿sí? Y uno de los problemas más serios que pueden tener estos pacientes son los derivados de una cardiomegalia. Y de hecho van a ver que los datos en cuanto a la mortalidad de los pacientes con acromegalia, un porcentaje interesante son debido a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Ya por una suma de todo, por una hipertrofia del corazón, después podemos tener dislipidemias de repente en los pacientes, o tiene otro factor más, entonces generan enfermedades cardiovasculares. Entonces podemos tener un crecimiento de prácticamente todas las estructuras del cuerpo. Acá yo solamente puse la cardiomegalia, pero eso puede afectar a cualquier otro órgano también, ¿sí? Puse la cardiomegalia por ser más significativo en cuanto a la mortalidad, ¿verdad?, que puede generar estos cuadros. Como yo tengo un aumento de la hormona de crecimiento, eso va a aumentar la lipólisis, ¿sí? La velocidad de la lipólisis, y va a condicionar un aumento consecuente de lípidos en sangre también. La resistencia a la insulina, se ve muchísimo en estos pacientes, y a la larga también esta resistencia puede generar diabetes, ¿sí? Puede generar diabetes en los pacientes con acromegalia por una menor captación de la glucosa, ¿verdad? Por los tejidos musculares y adiposos, llevando justamente a esta resistencia, convirtiendo a la célula en una célula intolerante, vamos a decirle, a la glucosa, y condicionando la aparición de la diabetes. Si el adenoma crece, nosotros ya vimos, puede causar síntomas compresivos, ¿sí? O sea, ya llevando a una disfunción de la hipófisis y a las estructuras circundantes también, por compresión de las estructuras adyacentes al adenoma. Entre otras manifestaciones que pueden tener sudoración excesiva,
piel grasa, intolerancia al calor, aumento de peso, debilidad muscular. Algo que no dije, los síntomas compresivos, cuando hablamos hace rato, generalmente estos síntomas compresivos pueden dar comprometimiento de pares craneales también, ¿sí? Generalmente los pares craneales que afectan al ojo, ¿está bien? Entonces, para tener en cuenta, segundo, tercero, cuarto y sexto par suelen ser afectados por adenomas hipofisiarios. La tasa de mortalidad es más alta, se ha logrado reducir de repente con los tratamientos, recordando que la principal causa de mortalidad en los pacientes, en un 60% de los casos, es por enfermedades cardiovasculares. Y eso se distribuye entre miocardiopatías, ¿sí?, hipertensión arterial y la propia hiperlipidemia, ¿sí? Entonces, todo eso son factores de riesgo cardiovasculares que aumenta la incidencia de estas patologías en este grupo de pacientes. Un 25% puede ser por causas respiratorias, ¿sí? Hacen un broncoespasmo severo debido a ese crecimiento de cartílago y lleva a una mortalidad por una insuficiencia respiratoria. Y un porcentaje mucho más bajo son otras neoplasias asociadas al adenoma. ¿Sí? Se vio, no encontré una relación exacta, pero se vio que la acromegalia está muy asociada a los procesos neoplásicos del intestino, ¿sí? O sea, suelen tener un porcentaje, no era muy bajo, creo que era del 10% de neoplasias intestinales, de cáncer de colon también asociada a la acromegalia. Entonces podemos tener otras neoplasias en estos pacientes. Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Quedó todo claro? ¿Puedo preguntar ya yo? No.